Buenas tardes. Ya desde hace tiempo no me tocaba estar aquí al frente, pero es un placer. Vamos a leer, como lo hacemos normalmente, o a repetir Hebreos 4:12, va a aparecer aquí en nuestra pantalla. Vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Puedes tomar asiento. Señor Dios Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde y bendiciones por tus cuidados, Señor. Te pido, Señor, que seas tú quien hables a través de mí, con el mensaje que tienes para mis hermanos aquí presentes, Señor, para que nos vayan a ver posteriormente el video. Pueda ser de bendición para sus vidas, podamos entender la importancia que tienes tú en nuestra existencia, Señor. Pues te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. 19 de septiembre del 85. Yo creo que muchos de aquí en esas fechas todavía no habían nacido. Pero quienes escuchamos la fecha y más o menos tenemos conceptos de la historia, vamos a recordar que me estoy refiriendo al terremoto de la Ciudad de México. Terremoto de magnitud 8.1. Es una magnitud bastante fuerte. Yo lo viví. Ok, aquí el hermano lo vivió. En mi caso particular, yo estaba en Monterrey estudiando, mis papás vivían en la Ciudad de México, pero estaban visitándome. Mis hermanos también vivían en la Ciudad de México. Y cuando yo regresé de la escuela, mis papás estaban pegados literalmente al televisor por lo que había pasado. O sea, fue un terremoto muy fuerte. Sí. Fue ahora sí que característico ese terremoto del 85. Entre los edificios que se cayeron, el más enigmático es el Hotel Regis. Si se acuerdan, o sea, los que estuvieron por ahí, bueno, no estuvieron por ahí, sino que vieron las noticias, o que vieron las noticias. El Hotel Regis se cayó. El motivo por el que se cayó después dijeron fue porque estaba sobre suelo blando y no habían reforzado sus cimientos a lo largo de su historia. Este edificio fue construido en 1908. Estamos hablando de un edificio de 70 y tantos años. Se cayó. El edificio Nuevo León, la unidad Tlatelolco, su caída también fue muy comentada. ¿A qué se debió? Cuando lo construyeron no pusieron atención al tipo de suelo. Esto que les estoy comentando son ya resultados oficiales. El Hospital General de México, aunque fue parcial su caída, también todos lo vimos por ahí en las noticias, al final de cuentas muchas partes se cayeron. Lo que fue vamos a decir, la auditoría, encontraron que fue construido sin seguir los lineamientos que se habían definido en 1957. Es decir, había lineamientos y no los cumplieron, ese edificio parcialmente se cayó. Bueno, eso fue en el 85. 32 años después, 2017, otra vez la Ciudad de México se ve afectada. Esta vez el terremoto fue de 7.1 en la escala de Richter. Uno va a decir, bueno, del 7.1 al 8.1 es un puntito de diferencia, pero tenemos que pensar que esta es una escala logarítmica. Y hablando de potencia, es mucho más potente el 8.1 que el 7.1. Es decir, es un terremoto poquito más, bueno, bastantito más ligero que el que sufrieron en el 85. Pero igual, edificios que se cayeron. Muchos edificios se cayeron, pero aquí empezó a salir algo muy interesante. Empezaron a encontrar corrupción en la construcción. O sea, edificios que se cayeron en esa temporada, encontraron que supuestamente habían cumplido con las normas, pero que realmente no lo habían cumplido, y suelo. El más conocido, Colegio Enrique Rebsamen. A final de cuentas, el diagnóstico fue deficiencias en la cimentación. El Rebsamen. El edificio Álvaro Obregón también fue otro de los críticos aquí. Igual, no tenía suficiente cimentación y no tenía el soporte adecuado para el tipo de terreno donde estaba. Empiezan a salir las cosas. Calle Escocia número 4, a lo mejor a ustedes esto no se les va a hacer familiar.
salió en las noticias, pero yo lo conozco porque este edificio estaba a 2 cuadras de mi casa, bueno, la casa de mis hermanos en la Ciudad de México. ¿Cuál fue el diagnóstico de este último? Simple y sencillamente no cumplieron las especificaciones de cimentación. Estamos hablando de especificaciones que se dieron después del 85. Esos edificios, al menos el de la calle Escocia, se construyó después, sabiendo el riesgo, tenía una mala cimentación, viene el terremoto y ¿qué sucede? Suelo. La Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana fue inaugurada en 1956, tiene 44 pisos de altura. Un año después de que se inauguró, en el 57, recibió el primer terremoto en la Ciudad de México que sobrevivió. A la fecha, la Torre Latinoamericana sigue en pie. La Torre Latinoamericana sobrevivió al terremoto del 85, al terremoto del 2017, pero también al de 1957, al de 1979, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido su secreto? La buena cimentación. De hecho, ese edificio fue construido, como decíamos, en 1956. Han venido a revisarlo otros arquitectos para ver cómo está hecho precisamente, cómo ha podido soportar. Tiene 361 pilotes que penetran hasta 33 metros en el subsuelo y llegan hasta lo que es capa firme. Es parte de su secreto. Su estructura fue pensada para resistir tanto el peso como el movimiento, con tecnología que para su época fue adelantada. Y obviamente hoy en día está funcionando bien y le siguen dando mantenimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Torre Latinoamericana y los edificios que estábamos viendo ahorita? A pesar de que la Torre Latinoamericana era mucho más alta, o es mucho más alta, más impactante, soportó sin mayor problema. Su secreto, vamos a decirlo así, fueron los fundamentos, es decir, los cimientos. Precisamente por eso la predicación lleva el título de Volviendo al fundamento. Es decir, tenemos que volver a nuestros fundamentos, ver lo que son nuestros fundamentos para poder entender qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo definiríamos nosotros un fundamento? El fundamento en forma general es eso que sirve de soporte, nos sirve de apoyo, es donde nos apoyamos, lo que nos da el sustento. Cuando hablamos de arquitectura, como los edificios que vimos ahorita, es todo lo que le va a dar estructura, lo que le va a dar fuerza, lo que le va a dar sostén. En caso de, como en el caso que ya platicábamos ahorita de la Ciudad de México, de terremotos. En caso de cualquier situación están los cimientos. Yo creo que a todos nos ha tocado ver de repente construcciones y vemos cómo están haciendo los cimientos, las famosas zapatas y todo ese tipo de cuestiones que, bueno, los que se dedican le saben. Tienen que tener cierta profundidad, tienen que tener ciertas medidas, porque para asegurar precisamente que las casas, las construcciones no se vayan a caer. Dentro de la filosofía, la ética, la religión, obviamente también el cristianismo, cuando hablamos de fundamento estamos hablando todo principio básico o verdad esencial que nos da soporte, sobre la que se construye toda una filosofía, lo que se construye en las cuestiones de ética, o sobre lo que construye la religión. El pasaje que leímos hace un momentito, el versículo 24, nos dice: el que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí estamos ya viendo algo de que dónde debemos estar fundamentados. Debemos estar fundamentados sobre la roca. Ahora, una cosa interesante de este pasaje que tenemos que ver es que dice precisamente: el que oye estas palabras mías y las hace. O sea, vamos a tener en mente que todo el fundamento del que vamos a ver ahorita es que oye las palabras de Jesús y las hace. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar estas palabras? En la Biblia. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia debe ser nuestro principal fundamento. Bueno, las instrucciones, vamos a decirlo así, es el instructivo de cómo tenemos que tener nuestro fundamento. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Hace un momento en la escuela, bueno, no es una escuela dominicana, en el Instituto Bíblico, dábamos un repaso a las doctrinas que hemos estado viendo en el mismo. Y una de esas doctrinas hablábamos de la Biblia.
y veíamos la importancia que es la Biblia. Este documento es importante, es vital para nosotros como creyentes. Aquí vamos a encontrar esas instrucciones. El mismo Señor nos dice, el que las escucha o el que las ve, el que las lee y las aplica. No se trata nada más de leerlo, se trata de aplicarlas. Entonces el que se está haciendo el fundamento. La Biblia debe ser nuestro fundamento de todo lo que nosotros hagamos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nuevamente, otra vez, volvemos a la Biblia, es inspirada por Dios y así la tenemos que considerar. Esa es la base de nuestra cimentación, es el instructivo, es lo que tenemos que hacer y tenemos que entenderlo de esa manera. Tenemos que buscar esas bases, tenerlas siempre a la mano, porque es donde nos vamos a fundamentar. Ahora, estas bases de instructivo, ¿hacia quién apunta? Ese vendría siendo el segundo punto de esta predicación. Cristo es el fundamento. Y de acuerdo a la Biblia, no hay vuelta de hoja. Cristo es el fundamento insustituible. Todo debe edificarse sobre él. Volvemos otra vez al versículo 24 del pasaje que leímos. El que oye estas palabras mías y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí estamos viendo precisamente esto, cómo Jesús se pone como el complemento sobre la roca. Ahora, ¿cuál es esa roca? Si nosotros de repente empezamos a escuchar por ahí doctrinas que todos conocemos, van a aplicarle esa roca al apóstol Pedro, lo hemos escuchado por ahí. Es una mala interpretación del pasaje que vemos ahí en Mateo 16, 18, que no lo vamos a leer ni nada, pero lo comentamos nada más. Cuando está hablando Pedro, realmente a lo que se está refiriendo, o lo que está diciendo a Pedro, se está refiriendo a la declaración que dio Pedro sobre Jesús. Pero no tenemos para dónde hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice 1 Corintios 3:11. Nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto no nos deja lugar a dudas. ¿Quién es el fundamento? El fundamento es Jesucristo. No hay lugar a dudas de que el fundamento de nuestros cimientos debe de ser Jesucristo. Y la Biblia es clara en esto. En la Biblia también vamos a ver nuestras doctrinas básicas. Por ejemplo, en Efesios 2:20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una vez volvemos al punto. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Es Jesucristo. Aunque nos digan que por ahí dice la Biblia, según nos dicen que es Pedro, no. El fundamento es Cristo. Y eso es clara la Biblia en eso y tenemos que ir viendo todo eso. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nuevamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que para nuestro Señor Jesucristo, de él se habló desde el Antiguo Testamento, esto ya estaba profetizado. Si se fijan en esta cita, nos dice, por lo cual también contiene la escritura, y da lo que dice la escritura. ¿Pero a qué escritura se refiere? Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Aquí estamos viendo que desde Isaías ya venía profetizada quién iba a ser esa roca, quién iba a ser ese cimiento. Entonces tenemos que tener bien claro que el cimiento o el fundamento principal del cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la cuestión, ¿quién nos va a decir? La Biblia es la que nos dice ese instructivo, nos señala precisamente a Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica, es una de las características que tiene la Escritura y que nos va a apuntar siempre hacia Cristo, que es el fundamento. Tenemos que tener esto presente. Fundamento es Cristo y tenemos que acercarnos a ese fundamento y apoyarnos en él y estructurar sobre él. Pero ¿qué sucede cuando no hay fundamento? Que es ya el tercer punto de nuestra plática, de nuestra predicación.
Ahí nos tendremos que ir al versículo 26 de la lectura que hicimos hace un poquito. Dice Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Interesante, ¿verdad? O sea, el instructivo ahí está, y ya lo vimos, es la Biblia. Hay mucha gente, y lo comentábamos ahorita en la clase, mucha gente lee la Biblia, así la lee, y a lo mejor no dice hasta versículos de memoria, y la pueden saber bien, pero no dicen lo que hacen, o no avanzan lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente no están cimentando, ya no están siguiendo el instructivo. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice que esta persona, el que haga esto, es el insensato que está edificando sobre la arena. Ahorita que platicábamos del terremoto, tanto del 85 como del 2017, veíamos que una de las causas es que no estudiaban el terreno, ponían ahí las casitas o las construcciones sin hacer los análisis correspondientes. Viene el terremoto y se cae. Nosotros vamos a estar igual, si no tenemos ese fundamento, si no lo hacemos bien, eventualmente alguna tormenta, algún terremoto, alguna situación adversa nos va a tumbar. Y también eso lo platicábamos ahorita en la clase que tuvimos en la mañana. ¿Por qué? O sea, la pregunta era, ¿por qué hay personas que mientras todo vaya bien, pues dicen, sí, no, Dios, muy bien, estamos muy bien, pero en el momento en que las cosas no salen como ellos quisieran, empiezan los problemas? Es cuando esa cimentación ha fallado. ¿Por qué? Porque no están cimentados en Jesucristo, están cimentados en una experiencia, en una sensación, en algo agradable. Entonces, a la hora de que llega el problema, la tormenta, pues, se cae. Entonces tenemos que tener cuidado dónde y en qué estamos fundamentados. Oseas 4:6, la primera parte, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, nos falta conocimiento. Platicaba yo con mi esposa en la mañana, no lo pude encontrar, pero quería poner también un post que vi por ahí que más o menos decía que la iglesia está cayendo porque tenemos analfabetas doctrinales. ¿A qué nos referimos con eso? Un analfabeta es alguien técnicamente que no sabe leer, pero un analfabeta doctrinal es aquel que no conoce su doctrina. Y necesitamos tener ese fundamento, tener esas bases, tener la doctrina. Y es una cuestión interesante. Muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia y estamos muy bien, pero ¿conocemos nuestra doctrina? ¿Realmente la conocemos? ¿Podemos decir que conocemos nuestra doctrina? Yo les preguntaría, por ejemplo, sabemos de que venimos a una iglesia evangélica, vamos a decirlo para ponerlo en forma general. Venimos a una iglesia evangélica de doctrina bautista. Yo les preguntaría, ¿por qué no van a una iglesia evangélica de doctrina metodista? ¿Me podrían decir por qué? ¿O por qué no una presbiteriana? ¿O por qué no una luterana? Y es cuando empezamos a patinar. Pero sí, bueno, estoy viendo la bautista, pero ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, una pregunta que yo hago en el Instituto Bíblico de Celaya, que les hice durante 2 trimestres, y todavía el segundo trimestre estuvieron patinando mucho, que aparentemente es muy sencilla de contestar, pero a la hora que le rascamos tantito, no lo es ¿por qué soy bautista? Porque creo en la Biblia. Todos los evangélicos creen en la Biblia, ¿no? ¿Por qué soy bautista? Hay algunas iglesias que tienen otros creencias que distorsionan un poco la palabra de Dios, por ejemplo, no sé cuál, pero que distorsionan, que van a campamentos y hablan en lengua. Okay. Entonces, esto ya está un poquito diferente que la... Sí, ya empezamos a ver ahí diferencias. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué yo estoy en la iglesia bautista? O sea, tenemos que empezar a cuestionar esto. Es una pregunta aparentemente sencilla, pero que si descargamos tantito, o sea, de repente me decían, porque nos bautizamos, casi todos los evangélicos bautizan. Hermano, a ver, comentarios. Pues es porque nuestra doctrina está basada 100% en la Biblia, o sea, no podemos tener ni tradiciones, ni situaciones como esas que hablan en lenguas, que se desmayan, que se caen, y sobre todo que les da mucho porque cuando oran, ellos ya decretan lo que va a suceder y es como darle instrucciones a Dios, que es lo que yo quiero, espérame, o sea... Correcto.
Pero si hablamos con ellos, ellos nos van a decir pasajes bíblicos que soportan su doctrina. Entonces, ¿cómo sé yo que lo que yo estoy creyendo es lo correcto y no lo que ellos están diciendo? Porque me lo van a soportar con pasajes bíblicos. Entonces, creo que ya estamos entendiendo la doctrina, la importancia de la doctrina, la importancia de los fundamentos. Si no sabemos lo que creemos, nos van a tumbar. Ahora estamos hablando de los bautistas. Nos voy a poner a pensar un poquito más. ¿Saben que dentro de los bautistas hay bautistas generales, bautistas particulares y bautistas contemporáneos? ¿De cuál de los tres somos aquí? ¿Saben? Interesante, ¿verdad? Ahora, hay diferencias doctrinales entre bautistas contemporáneos y bautistas particulares. Sí las hay. Interesante, ¿verdad? ¿Han oído hablar de Miguel Núñez? Miguel Núñez es un pastor muy conocido en redes sociales. Él es bautista, pero él es bautista particular, bautista reformado. ¿Mande? No es bautista reformado, es bautista particular. Pero yo también bautista reformado. Tienen prácticamente nuestras mismas doctrinas, tienen una diferencia pequeñísima. La conocemos. Si habláramos con Miguel Núñez, de hecho yo a Miguel Núñez me encanta mucho de sus enseñanzas, tiene enseñanzas muy buenas, pero tenemos una diferencia doctrinal. Solucionando ahorita la pregunta, nosotros caeríamos dentro de los bautistas contemporáneos, que estamos más cargados a la parte del bautista general. Pero vaya, todo esto requiere estudio, o sea, conocemos nuestra doctrina. Si yo hablo con Miguel Núñez, tengo yo con él una diferencia doctrinal. ¿Quién me asegura que él no me convence y diga de repente, pues sí, cierto, él tiene razón y me cambio no puedo decir al otro bando, porque estamos prácticamente del mismo bando, pero son diferencias pequeñas. Entonces, la pregunta otra vez, ¿conocemos nuestra doctrina? Y ahorita ya va a haber de preocupación en todos ustedes. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de algo. No conocemos nuestra doctrina. Y uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día en no conocer nuestra doctrina es que se están infiltrando movimientos o doctrinas extrañas, que no tienen nada que ver con el cristianismo, eso es lo peor. ¿Pero por qué se están infiltrando? Porque no conocemos nuestra doctrina. Entran sutilmente, pero ¿por qué entran sutilmente? Porque no nos damos cuenta. O sea, no las vemos. ¿Y por qué no las vemos? Porque no conocemos. No conocemos nuestra doctrina. La pregunta que les comentaba ahorita de por qué soy bautista parece muy sencilla y la he hecho muchas veces y se ríen de mí y me dicen, no, hombre, está bien fácil. Y me empiezan a decir, y digo, bueno, eso que tú dices también lo practica tal y tal. ¿Por qué no te vas a esas congregaciones? Caray, no, pues es que esto, ¿por qué no te vas a hacer? Cualquiera de que ustedes me digan va a tener su punto de vista doctrinal sustentado en la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Una cuestión interesante, así como comentario un poquito al margen, estamos empezando ya con un segundo grupo en el Instituto de Celaya. La característica de este nuevo grupo es que hay personas que no son necesariamente bautistas, hay de diferentes denominaciones dentro del mundo evangélico, lo cual está perfecto. Y ellos saben que están viendo o vamos a estudiar doctrina bautista. Yo les voy a hacer esta misma pregunta, pero se las voy a cambiar un poquito. Les voy a decir, ¿por qué eres la denominación que tú seas? Y no tanto para entrar en un conflicto doctrinal, sino para que ellos analicen, ellos revisen su doctrina y digan, ok, soy pentecostés, soy metodista, soy adenominacional, soy lo que ustedes quieran ser, pero que sepan por qué lo son y que lo crean, que no tengamos la fe prestada. Una de las grandes quejas que tenemos es, no quejas, sino una de las características que tenemos fe prestada. Si el hermano Edgar lo dijo, o si el hermano Sergio lo dijo, ya está, con esa me voy. O sea, tenemos que buscarle, que rascarle por ahí, ver si realmente el hermano Edgar y el hermano Sergio están bien. En Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por cualquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplear como excusa los artificios del error.
Es correcto. De hecho, ya me está ganando la predicación, no, esa más que lo vamos a ver más adelante, pero sí, déjame llegar ahí y ahorita platicamos de eso. Pero bueno, si no tenemos un fundamento sólido, nosotros como creyentes, y por ende lo que es la iglesia, estamos vulnerables a falsas doctrinas. Y eso es realmente lo preocupante. Porque dentro del mundo evangélico, vamos a decir, podemos estar tranquilos en cuanto al concepto de salvación en general. Pero se están infiltrando falsas doctrinas, enseñanzas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Fue algún día la nueva era y hoy están muy de moda también cuestiones orientales, el yin yang y qué sé yo. Vamos a ver, por ejemplo, que dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4, nos dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A qué se refiere esto? El tener comezón de oír es, queremos escuchar algo, queremos saber, platícame, dime qué es lo que tú crees. Y se van a empezar a reunir y van a empezar a dar ideas falsas. Y aquí sí ya viene el pasaje que mencionó la hermana, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, entonces aquí estamos viendo, no debemos ser niños fluctuantes. Pero ¿cómo le vamos a hacer para no caer en estas artimañas del error? Las emplean con astucia. Teniendo buenos fundamentos. Teniendo buenos fundamentos, no hay de otra. Tenemos que volver a los fundamentos. Lamentablemente, en general, estoy hablando en general, no nada más de esta iglesia, todo el mundo evangélico, es más, en todas las denominaciones, hay esta parte que es la falta de conocimiento doctrinal. Entonces, a nosotros no conocer doctrina, puede entrar cualquier doctrina y los mires que aquí dice y ay, está todo ahí va, sin problema. Y no, tenemos que tener ese cuidado, esa precaución, conocer qué es lo que creemos, por qué lo creemos, no tener una fe prestada. La fe prestada no nos va a servir de nada. Cuando yo platicaba con Rebeca de la famosa pregunta, ¿por qué soy bautista? Me decía, porque mi abuelito era bautista, mis papás fueron bautistas y yo soy bautista. Ella lo decía de broma, pero hermanos, hay personas que así son. Y como lo vamos a ver en la iglesia bautista, lo vamos a ver también en las otras denominaciones. Hay personas que son católicos por tradición y así nos lo van a decir. Es que toda mi familia es católica y no me quiero salir de ahí. Bueno, lo mismo nos sucede a nosotros. Pero ¿por qué soy bautista? Y les voy a dejar esa pregunta de tarea para que la piensen un poquito. Porque creo en Dios y se existe. No, pero no tarea para que me la entreguen, no se enoje. Es para ponernos a pensar. Hay que ponernos a pensar. ¿Por qué soy bautista? ¿Por qué estoy aquí el día de hoy? ¿Por qué no estoy en la iglesia metodista, por ejemplo? También son evangélicos y tienen doctrinas muy similares a las de nosotros. Porque creo en los fundamentos de la Biblia. También los metodistas. Ya me confundió. Pero es que ellos ahí ya bautizan por dispersar a los niños. Es una de las diferencias. Ellos aceptan el bautismo infantil. ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué nosotros no? Porque no está escrito. Porque no está escrito. Porque no tienen fundamento los niños para elegir correctamente y saber. ¿Y no está escrito en la Biblia? Bueno, ellos les van a decir que sí. Y les van a decir el por qué. No vamos a entrar en detalle, pero sí lo tienen. Y vamos a meter un gol ahorita aquí rapidito. Próximo domingo vamos a ver en la parte del discipulado precisamente el bautismo. Así que si quieren aprender más del bautismo, aquí los esperamos para aprender un poquito más del bautismo desde la postura de nosotros y con todo gusto si quieren comentamos un poquito las otras posturas y por qué lo ven así. Pero nos puede decir hoy por qué somos bautistas. Por la doctrina que tenemos, lo que pasa es, tuve esta conversación muy similar con mi hija hace poquito y no se puede explicar en una hora, es más profundo, porque tenemos que conocer cuáles son las diferencias doctrinales. Yo le puedo decir, por ejemplo, con el caso de los metodistas particularmente, como dice la hermana, los metodistas bautizan niños, pero ¿por qué? Porque ellos están
en otro tipo de teología, una teología que se llama teología del pacto. Ellos funcionan con eso, ellos consideran el bautismo como los judíos consideraban la circuncisión, y por ahí se van. Entonces, ellos me explican eso, yo tengo que tener mi convicción bautista para decirles, ¿sabes qué? Yo no puedo aceptar esto por esto. Entonces ahí es donde estamos ya empezando a hablar de una diferencia muy particular, vamos a decir, es un ejemplo muy particular. Pero por ejemplo, ¿por qué? Y no nada los metodistas, todo lo que se llama reformado va a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el bautismo para ellos es el mismo símbolo que tenía la circuncisión para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se basan en una teología que se llama teología del pacto. Entonces, tenemos que saber eso, si queremos nosotros en un momento dado, no tanto discutir, sino entender por qué soy bautista. Y es un ejemplo, por ejemplo, el bautista, efectivamente, el bautismo es una ordenanza y es algo que uno hace por obediencia y nada más en los adultos. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros decimos que dicen las escrituras. Pero nosotros no tenemos esa teología del pacto. Entonces, tenemos esa diferencia doctrinal. Entonces, yo debo de saber, porque yo no soy metodista, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, porque estoy poniendo esta como un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con esa parte, con ese punto particular. Porque no es bíblica. Es que es bíblica si lo vemos desde su perspectiva. Desde la perspectiva de la teología del pacto es bíblica. O sea, todas las denominaciones van a apoyar su postura desde la Biblia. Sí, pero las niñas no pueden ser circuncidadas. No, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, es el modelo. O sea, Pues, de que van a... hay una pared, No, o sea, yo les estoy explicando, ahorita no vamos a platicar de la teología del pacto, les estoy diciendo lo que ellos creen y por qué lo creen. Entonces yo debo de decir, ok, yo esa parte no la comparto, entonces específicamente en esto yo no puedo ser metodista. ¿Sí? Entonces, ¿por qué soy bautista? Es una de las razones, Porque tiene que defender sus fundamentos. Porque debo defender mis fundamentos. Dentro de los evangélicos, por ejemplo, inclusive dentro de bautistas, hay bautistas que creen que la salvación se pierde. ¿Se pierde o no se pierde? Y en ambos casos van a tener fundamentos bíblicos. Entonces, tenemos que conocer nuestra doctrina si nosotros queremos tener cimientos fuertes. De lo contrario, va a llegar una doctrina extraña y digo, dentro del mismo de los evangélicos no me preocupa tanto. A mí me preocupa más que están entrando doctrinas que ni siquiera mencionadas en la Biblia, pero tergiversan la Biblia para hacer que parezcan bíblicas. Esas son las que realmente me preocupan. ¿Por qué? Porque dentro del mundo evangélico yo estoy segurísimo que hay metodistas, luteranos, la denominación que usted quiera, donde hay personas salvas. La religión, la denominación no salva. Es lo que la convicción en Jesús. Y luego la manejan igual. O sea, en ese sentido no tenemos ese problema. El problema está en que las iglesias, incluyendo la nuestra, muchas veces están metiendo doctrinas que no tienen nada que ver y que nos están vendiendo como que son bíblicas. Ejemplo, Dios es amor. Esa es ya típica, eso ya se ve en todos lados. Ustedes van a decir, sí, Dios es amor. Pues como Dios es amor, ¿cómo un ser que es amor va a ser un infierno para castigar a las personas? Pero también es justicia. No, sí. Yo estoy diciendo el punto de vista que le van a dar. La respuesta que usted me da es correcta. Pero ¿por qué me puede más o menos contestar? Sí, porque conoce, sí, pero usted conoce, o sea, conoce algo y al menos puede dar respuesta. Pero ese tipo de doctrinas, y le estoy dando manera de ejemplo, están entrando en nuestras iglesias. Y después de que uno dice, es que Dios es amor, entonces tiene que aceptar a todos como son, y ahí viene la homosexualidad. Y llegamos a tener iglesias que tienen pastores que son transexuales. Digo, ya no estoy yendo a lo mejor al límite, pero esas iglesias empezaron con un poquito. Es decir, ahorita hablábamos, una de las causas por las que se cayeron edificios en la Ciudad de México fue por corrupción a la hora de hacer los cimientos. Imagínense unos cimientos que ya dijimos que es la Biblia, pero que ya viene corrompida por ideologías extrañas, va a ser lo mismo. Entonces, mientras no conozcamos nosotros nuestra doctrina, no nos vamos a poder defender, o nos van a poder convencer muy fácil. E insisto,
No me preocupa tanto la cuestión doctrinal dentro del mundo evangélico. De alguna manera podemos decir que estamos en la misma batalla. Hay diferencias doctrinales menores, podemos llamarlas, podemos subsistir con esto. El problema está en que se están metiendo ideologías y doctrinas que son realmente demoníacas y que están filtrándose a las iglesias y que se está perdiendo lo que es el querer ser. Otra de las cosas que domina mucho es, les preocupa más el llegar a una iglesia que la doctrina. Entonces empiezan a suavizar el mensaje. Ya no es el mensaje de salvación, ya no nos dicen, tú eres pecador y tienes que arrepentirte de tus pecados. Ya no es eso. Es, no, ¿sabes qué? Tú vente aquí, acércate a Cristo y pues te va a estar padre aquí, está bien. Diluyen el mensaje y ya no se predica el mensaje de salvación, se empieza a convertir la iglesia en un club social. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros evitar, que se deje de predicar la palabra de Dios. Y eso es difícil porque a la gente no le gusta escuchar muchas veces esto. Bueno, continuando, ahorita que leíamos el Salmo al principio, voy particularmente al Salmo 11.3, dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces ahí estamos viendo, la misma Biblia nos dice, no hay fundamentos y no vas a tener ni siquiera para dónde hacerte. Ahora, ya el último punto de la plática de la predicación es fundamentos firmes. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de cuidar nuestra doctrina. Digo, ya vimos de que es importante tener doctrina, ya las puse a pensar, ya se enojaron conmigo, por ponerme la gorra de los metodistas de repente, que digo, es parte de, pero tenemos que estar conscientes que hay diferentes doctrinas, diferentes posturas, y tenemos que identificar por qué nosotros estamos aquí. Deuteronomio 6, 6 y 7, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso se les mandó a los judíos, pero nos aplica a nosotros también. La cuestión es que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles saber nuestras convicciones religiosas a nuestra familia. Si ustedes le preguntaron a algún progresista hoy en día, nos va a decir, lo que pasa es que tú los estás adoctrinando, ya no les digas nada, cuando sean adultos deben de tener la capacidad de decidir. La Biblia no dice eso, la Biblia nos está diciendo muy claro que desde niños tenemos que empezarles a enseñar en la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad. Segunda de Timoteo 1:13 nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nuevamente hay que retener esa información que tenemos. Tenemos que tenerla clara, tenerla con nosotros, y es nuestra responsabilidad. Y esa es nuestra responsabilidad pasarla a los demás. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí ahorita la hermana María nos decía, lo dice la Biblia, sí, pero tenemos que tener cuidado, que es la sana doctrina. Tenemos que conocer. ¿Y cómo lo vamos a hacer para conocer? Digo, para defendernos. Hay que conocer. Y hermanos, honestamente, bueno, hermanas en este caso, puras mujeres, privilegiados. Sí, el bendito entre las mujeres, como dicen luego. Pero bueno, al final de cuentas, es lo que tenemos nosotros que tener bien presente. O sea, tenemos que estar bien firmes, conocer nuestras doctrinas, para poder nosotros también presentar defensa de esa doctrina. Y lo que les iba a comentar ahorita, tristemente nuestro instituto bíblico es muy reducido. Estamos hablando de que participamos como 10 personas en el mejor de los casos. En el instituto bíblico, y de esas 10 personas, 2 somos maestros, pues está medio difícil. Entonces, esa es la otra, que la congregación en general no quiere aprender o le da flojera. O a veces dice, no, es que eso ya me la sé, pero pues realmente, híjole, les puedo pasar unos videitos de Miguel Núñez, donde expone su teoría, y si no estamos bien fundamentados, nos vamos a ir por la mitad, vamos a decir, oye, no es cierto, tienes razón. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para evitar eso? Aprendiendo. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya tenemos la advertencia de que dentro de la misma iglesia va a empezar a dar esto. Entonces tenemos que tener cuidado, que insisto, no me preocupa tanto la diferencia doctrinal con hermanos de otra denominación evangélica. Me preocupa particularmente esas doctrinas que no son bíblicas, que se están metiendo en las iglesias y que no somos capaces de repente de reconocer por el simple y sencillo detallito que no las conocemos, o no las conocemos a la profundidad que deberíamos. No podemos de repente decir por qué soy bautista y no soy cualquier otra denominación, la que ustedes gusten y manden. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Imagínense, aquí ya habla también de algo que está dando hoy en día, esto que dice, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Han visto esos pastores que se enriquecen a través de lo que hacen? O sea, ¿a quién están sirviendo? ¿Y por qué hay tanta gente ahí? ¿Por qué la gente no se aleja? ¿Por qué la gente sigue ahí? Porque no tienen fundamento, no tienen conocimiento. Ahorita lo que estamos platicando es eso. Tenemos que volver a nuestros fundamentos. Tenemos que volver a lo que nos da identidad como bautistas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Y qué tengo que hacer para identificar en el momento en el que alguien, aquí como dice el pasaje que veamos hace ratito de Hechos, de la misma iglesia se van a levantar personas que a lo mejor se dan cuenta y empiezan a meter doctrinas extrañas? El grupo, los carismáticos que les llamaban, es un grupo denominacional, son costumbres que empezaban a meter en las iglesias, no había una denominación particular de esto, pero meten cosas extrañas. Y lo mismo está pasando hoy en día con otras ideologías. La ideología postmodernista está pegando mucho, se van más al sentimiento, es más importante lo que yo siento que lo que dice la verdad. Son los que dicen también de que no hay una verdad absoluta, que todo es relativo, todo depende de cómo yo lo vea, de cómo yo lo perciba. Entonces con todo eso empiezan a hacer a un lado el Evangelio y empiezan a tomar la Biblia como un chiste, lamentablemente. Entonces, ya para concluir, lo importante, hermanos, es ahorita entender la importancia que tienen los fundamentos. Los fundamentos reales de la doctrina bíblica son muy importantes, tenemos que tenerlos presentes. Tenemos que volver a los fundamentos, tenemos que regresar. Inclusive dentro de los expertos en distintas áreas se les recomienda, por más experto que uno sea, de vez en cuando le dicen regresar a las bases. Así el mejor ingeniero de la NASA ocasionalmente tiene que regresar otra vez a las bases para recordar esas cosas que muchas veces ya por la misma práctica, por el mismo, se le olvidan, y eso lo hacen muchas empresas. Tienen que regresar a las bases. ¿Para qué? Para recordar. Nosotros también tenemos que recordar, regresar a nuestros fundamentos. Es muy importante que tengamos presentes nuestros fundamentos. Tenemos que buscar precisamente cómo repasar esos fundamentos. Sí, leer nuestra escritura, leer la Biblia, no dejemos de congregarnos, conozcamos nuestra doctrina. Les invito a quienes no asisten regularmente al Instituto Bíblico, acompáñenos, estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Hoy fue clase de repaso y se puso muy buena, la verdad. Y de 8 lecciones creo que no llegamos hasta las 5 en el repaso, porque iba a ser un repaso muy rápido y no llegamos hasta las 5 porque se puso muy bueno ¿cómo se llama? La interacción. Hay dudas y eso es normal, tenemos que ir aclarando. Ahora, definitivamente ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Tenemos que acudir de repente que con el pastor o alguien que sepa un poquito más, pero la idea es conozcamos nuestras doctrinas, tengamos eso bien presente, tengamos esas doctrinas bien fundamentadas para que cuando llegue, primero cuando llegue una prueba, cuando llegue alguna situación difícil, estemos tan bien fundamentados en nuestro Señor Jesucristo que no nos caigamos.
Yo creo que es una de las partes importantes. Están también cimentados que sea imposible derribarlos por la cimentación, no por nosotros mismos, sino por nuestros fundamentos. Y algo de eso platicábamos también en la clase de hoy en la mañana. Personas que a lo mejor no estaban bien cimentadas y están cayendo por situaciones que están viviendo, porque dicen, esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque su cimentación está equivocada, no es una buena cimentación. Entonces es importante que tengamos esa cimentación en primer lugar para que podamos nosotros en un momento dado de alguna situación estar tan bien aferrados a nuestro Señor que no nos tumbe. Y en segundo lugar, cuidar que ese fundamento se siga dando a las siguientes generaciones, a quienes vienen detrás de nosotros, y podamos seguir pues creciendo espiritualmente y también en número. Y bueno, pues vamos a orar ya para terminar. Señor y Padre, te doy gracias por la oportunidad que me diste de estar aquí. Gracias por el tema expuesto, Señor. Te pido que nos ayudes a razonar, Señor, a pensar, a acercarnos más a ti, a estar firmes en nuestra doctrina, a fortalecernos, a conocerla más y poder hacerle frente a cualquier posible intromisión que se quiera dar en nuestra iglesia, Señor. Te doy gracias por cada una de mis hermanas. Te pido que las acompañes conmigo a sus lugares, terminando esta reunión, y que siga siendo con cada uno de nosotros durante la semana. En nombre de ti, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias.